Estimados colegas, un saludo cordial. Hemos llegado a otra materia muy importante dentro del avance de cara al examen de residencia médica boliviana, que es la gastroenterología. Son 6 temas bastante bien seleccionados por el Ministerio de Salud, tomando en cuenta que la prevalencia y necesidad de conocimiento de estos temas en el diario médico como nosotros, ¿no? O sea, desenvolviéndonos con nuestros pacientes. Estos temas son hemorragia digestiva, vamos a ver el tema de las hepatitis, vamos a ver insuficiencia hepática aguda, insuficiencia hepática crónica, síndrome del colon irritable, ahora llamado síndrome del intestino irritable, y también la enfermedad inflamatoria intestinal. Estamos dando inicio a la materia de gastroenterología con el primer tema, que es hemorragia digestiva o hemorragia del tubo digestivo, y vamos a ver que es un tema bastante entendible teniendo en cuenta un par de conceptos muy claros, su clasificación y cómo tenemos que actuar de acuerdo a sea hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. Recordemos que de toda la medicina interna van a entrar más o menos un promedio de 20 preguntas y pues enfocando los conceptos más importantes de esta área vamos a contestar con seguridad todas las preguntas del área de digestivo o gastroenterología, ¿no? Vamos avanzando. Veamos hemorragia del tubo digestivo como primer tema. Vamos a ver nosotros que la hemorragia del tubo digestivo puede ser alta o puede ser baja. ¿Ya? Puede ser una hemorragia digestiva alta o puede ser hemorragia digestiva baja. Antes se había catalogado la hemorragia digestiva alta de acuerdo a un estudio más que todo de la parte funcional, del ángulo de Treitz, que ustedes han debido ver en algunos textos, de que es el ángulo formado, bueno, pues por el esófago, por el estómago y por la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Se forma este ángulo y todo lo que está por arriba es hemorragia digestiva alta, todo lo que está por abajo es hemorragia digestiva baja. Ahora se toma en cuenta que hemorragia digestiva alta es el lugar o el sangrado que va a estar en el tubo digestivo hasta donde puede llegar el endoscopio. Hemorragia digestiva baja es donde puede llegar el colonoscopio. Y hemorragia digestiva intermedia es donde no se puede llegar mediante técnicas directamente de exámenes, mediante un endoscopio o colonoscopio, pero sí mediante una cápsula endoscópica. Pero nosotros sigamos recordando la clasificación del ángulo de Treitz, que solamente es, bueno, ese ángulo formado por el esófago, estómago y duodeno, que todo lo que está por encima de este ángulo va a ser alta y todo lo que está por abajo va a ser hemorragia digestiva baja. Ahora, ¿cuáles son las causas más importantes? Esto lo vamos a dividir en no varicosas y varicosas. ¿Por qué? Porque la parte del área o de sangrado varicoso es muy importante saber, porque la mayor parte de los sangrados por varices esofágicas se da en pacientes que tienen patología hepática, cirrosis en particular. Entonces vamos a ver, hay sangrados que se da por varices y hay sangrados que no se dan por varices esofágicas. Por ejemplo, en este gráfico estamos mostrando una que sí es netamente producida por una varice esofágica, ¿no? Por ese aumento de la presión portal que dilata la parte venosa, forma esas varices en el esófago y produce un sangrado. Eso lo vamos a tocar en el tema de cirrosis. Pero ahora veamos las causas de hemorragia digestiva alta que no se deben netamente a varices esofágicas. ¿Cuál será la causa más importante y más frecuente? Van a ser el ulcus péptico, las úlceras pépticas. Otras causas, pueden haber muchas, erosiones, por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss, esas personas que consumen mucho alcohol o que tienen muchos vómitos, con los vómitos, como son ácidos y la mucosa del esófago no está acostumbrada a recibir este ácido, pues se va lesionando, empieza a sangrar y se vomita, ¿no? Entonces es un sangrado después de los vómitos, síndrome de Mallory-Weiss. O de Dolofiu. ¿Qué es el síndrome de Dolofiu? Por ejemplo, son arterias bastante tortuosas, bastante dilatadas, son anormalidades vasculares, en pocas palabras, que están en la submucosa, podemos ver acá, en la submucosa del estómago, están más que todo en el estómago, también puede estar en el intestino delgado proximal, pero que se dilatan, y cualquier erosión o lesión a este nivel puede causar un sangrado en las mismas y una hemorragia digestiva alta. Los tumores son otra causa de hemorragia digestiva alta, las erosiones, etcétera, ¿no? Pero las más frecuentes, de lejos, va a ser la úlcera péptica, las erosiones o lesiones causadas por enfermedad ulcerosa péptica. ¿Cuál es la clínica, obviamente, de una hemorragia digestiva alta? ¿Qué va a tener? Vómitos netos, sangre fresca, hematemesis, lo que llamamos, o vómitos en pozos de café. ¿Por qué se llaman en pozos de café? Pues porque la sangre ya ha entrado en contacto con el ácido clorhídrico, ha tomado ese color, esa característica como en pozos de café, y eso es lo que nosotros vemos del vómito. Melenas. ¿Por qué? Porque estás tragando la sangre. Los pacientes están tragando, están digiriendo esa sangre, va a pasar, va a ser digerida, y pues hay esas defecaciones melénicas.
malolientes de color negro. Hematoquesia, nosotros nos preguntaremos por qué se puede producir hematoquesia. En primer lugar, ¿qué es hematoquesia? Es la expulsión de sangre viva por el ano, si es una hemorragia digestiva alta. Pero recordemos que una hemorragia digestiva alta puede tener un tránsito rápido. Es como una persona cuando tiene diarrea, puede tener un tránsito rápido. Es lo mismo la hematoquesia. La sangre no va a tener tiempo de digerirse y se bota sangre neta por el ano. Pero esto se da en una hemorragia digestiva alta de tránsito rápido. Y pues lógicamente la hipoperfusión. Si estamos perdiendo sangre, el paciente va a estar hipoperfundido. Va a estar taquicárdico, hipotenso, va a estar con alteraciones de la concentración, va a estar desganado, etcétera, ¿no? Van a haber muchas alteraciones que nos orientan a una hipoperfusión. Recordemos, hemorragia digestiva alta es aquella hemorragia que se encuentra por encima del ángulo de Treitz, que es el ángulo formado por el esófago, estómago y duodeno. También se considera hemorragia digestiva alta la hemorragia que, bueno, nosotros podemos lograr estudiar mediante el endoscopio. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La úlcera péptica. ¿Cuáles son otras causas de hemorragia digestiva alta no varicosa? Los tumores, las erosiones, podríamos nombrar al síndrome de Mallory-Weiss o enfermedad de Dolopheu, que es la dilatación de esas venas o, bueno, arterias tortuosas que están en la submucosa del estómago. ¿Qué más debemos recordar de esta parte? La clínica. Obviamente, si está sangrando un vaso arriba, ¿qué va a tener? Vómitos de sangre. ¿Qué se llama eso? Hematoquesia. O vómitos en pozos de café. ¿Por qué? Porque ya ha sido la sangre, bueno, ha entrado en contacto con el ácido clorhídrico y tiene esas características de pozos de café. Melenas. ¿Por qué? Porque se ha digerido la sangre, ha atravesado todo el tubo digestivo, se ha eliminado esas deposiciones negras malolientes, se denominan melenas. O hematoquesia. ¿Qué es la hematoquesia? Que va a ser la expulsión de sangre roja viva por el ano en una hemorragia digestiva alta, obviamente que tenga un tránsito bastante rápido. Y pues si estamos perdiendo volumen, el paciente va a estar con hipoperfusión. Hay una clasificación, de acuerdo al estudio endoscópico, de un vaso sangrante, y es la clasificación de Forrest. Esta clasificación de Forrest es bastante importante para saber qué tenemos que hacer con el paciente a priori, en el momento, STAT. Se realiza una endoscopía y puedes encontrarte ya sea con un vaso que esté sangrando a chorro, puedes encontrarte con un sangrado en sábana, puedes encontrarte con un vaso visible, un vaso que tú veas ahí que ha dejado tal vez de sangrar recién, pero un vaso. Puedes encontrarte con un coágulo adherido, ¿ya? Que esté sobre un vaso sanguíneo. Puedes encontrarte con puntos de hematina, o sea que ha sido un sangrado no muy reciente, o una capa de fibrina, que es una cicatriz. Estamos yendo de mayor a menor severidad. Y esa es la clasificación de Forrest. Se realiza una endoscopía en un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva alta. Si ves un vaso sangrando a chorro, es 1A. Si el sangrado es en sábana y no es a chorro, es 1B. Ahora, de acuerdo a los vasos y a la característica de estos, vamos a clasificarlas. Es el Forrest 2, que va a ser un vaso visible, Forrest 2A. Un coágulo adherido al vaso va a ser un Forrest 2B. Y los puntos de hematina sobre ese vaso sanguíneo que ha sangrado no recientemente es un Forrest 2C. Y obviamente una cicatriz, una capa de fibrina sobre un sangrado pasado es un Forrest 3. Volvamos a repasar. Alto riesgo de recidiva, bajo riesgo de recidiva. ¿Qué tiene más oportunidad de sangrar? Pues las muestras o los signos que tú veas en la endoscopía de un sangrado reciente. ¿Qué serán esos signos de un sangrado reciente? Obviamente va a ser que esté sangrando, que el sangrado sea en sábana, que estés viendo ese vaso sanguíneo en cualquier rato va a volver a sangrar, que haya un coágulo que se puede desprender y puede volver a sangrar. Entonces hasta ahí son signos de alto riesgo de recidiva. Es un paciente que puede en cualquier instante volver a tener un sangrado, una hemorragia digestiva alta. Catalogándolo en la escala de Forrest. Forrest 1A, a chorro. Forrest 1B, en sábana. 2A, vaso visible. 2B, coágulo adherido. Hasta ahí es de alto riesgo. ¿Qué pasa en pacientes de bajo riesgo de sangrado? Que ya no tienen, o no es muy importante tomar técnicas más drásticas sobre esos vasos sanguíneos. Pues será el 2C porque tiene puntos de hematina. Quiere decir que ha sangrado ese vaso pero ya hace tiempo y se está formando una cicatriz. O el 3, el Forrest 3, que ya están cubiertos por netamente una capa de cicatriz o fibrina, ¿no? Y como podemos ver, estos son los gráficos netamente de cada uno de la clasificación de Forrest. ¿Qué hacemos con los pacientes con
con un sangrado digestivo alto. Obviamente lo primero que tenemos que hacer, ingresa el paciente y tenemos que pues, ponerlo antes incluso de realizar una endoscopía, tiene que estar hemodinámicamente estable. Si es un paciente que se está choqueando, está hipoperfundido, hay que canalizar vías, hay que ponerle líquido, hay que hacer que ese paciente esté hemodinámicamente estable. Se hace una endoscopía y clasificas de acuerdo a la escala de Forrest que acabamos de ver. Luego, ¿qué vamos a hacer? El paciente puede o no puede estar en NPO. Se aconseja que esté en NPO, o sea, nada por vía oral, sin consumir alimentos, solamente una dieta líquida. ¿Por qué? Porque cualquier rato podemos realizar una nueva endoscopía. Es controversial el uso de sonda nasogástrica, pero también se recomienda. ¿Para qué? Para disminuir la distensión del estómago. Obviamente el paciente tiene que estar hospitalizado y canalizado, ¿no? El tratamiento hemostático. Se realiza una endoscopía digestiva alta. Si se sospecha que es un sangrado por varices esofágica, bueno, pues se van a poner vasoconstrictores, la somatostatina y la terlipresina. Pero no estamos viendo eso lo vamos a ver en la parte de cirrosis. Pero en la clasificación de Forrest, vamos a actuar nosotros de acuerdo a si tienen alto riesgo o bajo riesgo de recidiva. Si es un paciente que tiene bajo riesgo de recidiva, o sea, ya estás viendo los puntos de Matina, que es el Forrest 2C, o estás viendo esa capa de fibrina, que es el Forrest 3, ¿qué vas a hacer? Dar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, omeprazol 20 miligramos, y el paciente puede ser dado de alta. Es un paciente ambulatorio. Pero si es un paciente de alto riesgo de recidiva de sangrado, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando del Forrest 1A, 1B, 2A, 2B. Esos pacientes, o sea, que tienen sangrado a chorro, sangrado en sábana, que tienen un vaso visible o un coágulo adherido, necesitan ser hospitalizados, canalizados, evaluados hemodinámicamente, tienen que estar estables y realizar un tratamiento endoscópico. ¿Cómo se realiza este tratamiento endoscópico? Mediante un endoscopio se va a realizar primero una punción con adrenalina. Eso disminuye mucho el sangrado de ese vaso, de acuerdo en qué clasificación esté. Se da durante 72 horas inhibidores de la bomba de protones de forma endovenosa y se realiza un tratamiento invasivo mediante clips o quemando ese vaso que estaba sangrando. ¿Ya? Entonces puede ser pues una técnica de clip, termorregulación o una esclerosis. Repasamos. Mi paciente no tiene riesgo de sangrar. Es un Forrest 12 o es un Forrest 3. ¿Qué voy a hacer? Le doy de alta y le doy omeprazol 20 miligramos. Y claro, vamos a tener controles periódicos. Mi paciente tiene mucho riesgo de volver a sangrar. ¿Por qué? Porque le hemos estabilizado, lo hemos ingresado, le hemos realizado una endoscopía y está en un Forrest 2A. Tiene riesgo de sangrar. ¿Qué hacemos? Pues una endoscopía, le ponemos un clic, adrenalina y inhibidores de la bomba de protones endovenosos durante 72 horas, ¿no? Obviamente el tratamiento se va a mantener con los inhibidores de la bomba de protones durante un par de horas más, diré durante un par de días. En estos pacientes, el tratamiento se mantiene 4 semanas, si es una úlcera duodenal, inhibidores de la bomba de protones, 4 semanas. Pero se mantiene durante más semanas, 8 semanas, si es una úlcera gástrica. Y no olvidemos que después de 8 semanas, el tratamiento es indefinido, la úlcera gástrica, ¿no? Porque tenemos que mantener, el estómago es el que tiene ese ácido, tenemos que cauterizar ese ácido hasta que se sane el paciente. El tratamiento entonces, úlcera duodenal. Luego que he estabilizado al paciente y le he dado IVPs por 72 horas, le voy a dar además IVPs por vía oral durante 4 semanas si es una úlcera duodenal. Pero si es una úlcera gástrica, le voy a seguir dando IVPs a este paciente durante muchas semanas, si es úlcera gástrica, hasta que consideremos prudente. Pero después de 8 semanas, se le vuelve a realizar una endoscopía digestiva alta al paciente para ver cómo está esa lesión sangrante, ¿no? No olvidemos que también hay que realizar estudios de Helicobacter pylori y si es positivo, pues tratar esta infección. Hemorragias del intestino delgado. Las hemorragias del intestino delgado no se logran apreciar. Claro, si están en el duodeno, puedes lograr verlas mediante una endoscopia digestiva alta. Pero si están en el ileum terminal, tal vez se pueda llegar un poco a ver con un colonoscopio. Pero si están netamente en el yeyunio o en el ileo proximal, pues no podemos nosotros ver directamente con una endoscopía digestiva alta o una colonoscopía. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar una técnica que se llama cápsula endoscópica y es como su nombre lo dice, es una endoscopia, es una cámara, una cápsula que se la traga y pues va a ir registrando este sector del intestino delgado. Ahora, no es muy frecuente, se da sobre todo por angiodisplasias la hemorragia del intestino delgado y más que todo se da en ancianos o en pacientes que estén anticoagulados y antiagregados. Y en ancianos tenemos que relacionar esto a una patología porque en un anciano que tenga hemorragia del intestino medio, o sea, del intestino delgado, que tenga una valvulopatía, sobre todo aórtica, se denomina síndrome de Heide. Y eso se da por angiectasias, ¿ya? Y el estudio diagnóstico hemos mencionado mediante una cápsula endoscópica, ¿no? Vamos viendo.
Hemorragia digestiva baja. Hemorragia digestiva baja es aquella hemorragia que nosotros logramos estudiar mediante una colonoscopía, que llegamos mediante el colonoscopio, o sea, vamos ano, recto, vamos a ir al intestino pues descendente, el transverso, vamos a llegar a la parte cecal, recién, y vamos a llegar hasta el ilion terminal. Pero, ¿qué también es de hemorragia digestiva baja? Es aquella hemorragia que esté por debajo del ángulo de Treitz, o sea, ese ángulo denominado o formado por el esófago, estómago y duodeno. Entonces ahí veríamos que estos dos conceptos son distintos porque uno no está abarcando mucho lo que es el intestino delgado en su totalidad, ¿no? Pero como nosotros, como concepto, las dos son válidas. Es aquella hemorragia digestiva que nosotros logramos ver con el colonoscopio, o sea que vamos a llegar hasta la última parte del ilion terminal, o aquella hemorragia que está debajo del ángulo de Treitz que se forma por el esófago, estómago y duodeno. Ahora, obviamente, pues va a ser aquella hemorragia del ano, recto, colon, ciego, ilion terminal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de lejos en una hemorragia digestiva baja? Viene un paciente con una hemorragia digestiva baja, tienes que pensar en una fisura anal o en una hemorroides que esté sangrando. Es lo primero. O es una fisura que está sangrando mucho o es una hemorroide sangrante. Las dos opciones. Esas son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja. Pero ¿cuáles son las causas de hemorragia digestiva baja más frecuentes que necesitan hospitalización? O sea, una fisura anal o una hemorroide, ¿necesitas hospitalizarlos? No, a no ser que sean complicadas, que estén infectadas, etc., ¿no? Pero los pacientes que tienen hemorragia digestiva baja y necesitan ser hospitalizados con mayor frecuencia son una pospolipectomía, o sea, alguien que le han sacado un pólipo y ese pólipo está sangrado, pues tienes que ingresar al paciente, realizar un tratamiento invasivo y que pare el sangrado. Un divertículo sangrante también, por ejemplo, un tumorcito que esté sangrando. Esos pacientes tienen que ser hospitalizados y tratados, porque si no la hemorragia va a persistir. Vamos. La clínica, por ende, va a tener rectorragia, o sea, va a haber sangrado por el recto, va a tener hematoquesia, va a haber sangrado, una hemorragia digestiva baja que hay sangre viva que está saliendo por el ano, y melenas. ¿Por qué te preguntarás, pero por qué una melena si la melena necesita digestión? Sí, pero recordemos que la hemorragia digestiva baja se denomina aquella hemorragia por debajo del ángulo de Treitz. Y si es un ilion que está sangrando y el tránsito es bastante lento, pues se puede digerir esa sangre y puede ser considerada melena. Es fácilmente una melena que tú estás viendo, es una deposición negra maloliente que es de un sangrado digestivo bajo, pero de tránsito lento, por eso ha llegado a tener pues esas características. El control, si es una hemorragia digestiva baja, es el mismo. Tienes que controlar, tienes que hacer que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si es que está hemodinámicamente inestable, pues tienes que canalizar vías, tienes que actuar en el momento, tienes que parar el sangrado, tienes que indagar sobre el consumo de medicamentos, AINES u otro tipo de medicamentos que puedan estar haciendo sangrar al paciente. Realizar tacto rectal, realizar una inspección del área para ver si no es una fisura anal, si no es una hemorroide sangrante. En caso de que sea, pues tratar las mismas. Y valorar el uso de soluciones para tener un control volémico adecuado. Después de una valoración, pues ya tendremos el tratamiento, después de que el paciente esté estable, de acuerdo a lo que esté teniendo. Si es una fisura y demás, es un tratamiento tópico. Si es persistente, como ya habíamos dicho, soporte. Si es grave, canalizamos 2 vías y tenemos que ver qué está sangrando. Realizamos un angiotac o una angiografía. Y si todo fracasa después de que hemos hecho la angiografía, hemos canalizado al paciente y sigue mal, pues tenemos que realizar el tratamiento netamente quirúrgico, ¿no? Con eso hemos terminado el primer tema de hemorragia digestiva. No olvidemos, la dividimos en hemorragia digestiva alta, tanto la parte varicosa y no la varicosa, y también en hemorragia digestiva baja. Espero que haya sido de mucha utilidad. Todos los demás datos los encontramos dentro del ABCMed. No recuerdes que hay que estudiar así solamente los detalles más importantes y conceptos que nos ayuden a recordar el día del examen, los conceptos, tratamientos, diagnósticos más importantes de cada patología.